¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien, Bien. disculpas, tenía problemas de conexión. No, no hay problema. Bueno, ¿dónde está Ángel? Buenas tardes, Ángel, ¿cómo te va? Voy arriba de un colectivo, por eso Ah, estoy con mala señal. bueno, vamos a, igual yo estoy grabando el encuentro, así que vamos a dejar el encuentro grabado. Y si les parece, como tengo una señal que va y viene, voy a comenzar la reunión de hoy, que es el último encuentro de la materia. Así ya hacemos un cierre global y después doy algunos lineamientos, además de los que están en la plataforma, sobre el trabajo final. Bueno, la semana pasada era que no me pude conectar, estuvo en los contenidos de crisis. Yo les dejé hoy dos videos en plataforma. Federico, ¿pudiste acceder a la plataforma final? Y sí pude acceder y estoy ya descargando todos los documentos. Buenísimo. Bueno, hoy les dejé dos videos introductorios a la noción de crisis. Y además, ya también una entrevista larga que le hizo eh, un profesor que es de origen peruano, que está viviendo en Italia, que se llama Hans Gutiérrez, y que trabaja con Carlo Bordoni sobre la noción también de crisis un poco más desarrollada, y hoy vamos a entrar una pequeña parte de la clase de hoy, trabajamos sobre eso y después el cierre de la materia. Así también ya le damos un cierre a la unidad número 3. Decía la unidad número 3, nosotros vimos dos ejes discursivos para pensar la defensa nacional. Uno es el estado de excepción y el otro es la idea de crisis. Estado de excepción, como estuvimos viendo con Agamben, el interés de ver la cuestión de la excepción es que está muy ligada, ¿sí?, a ciertas situaciones que guardan relación estrecha con el uso del instrumento militar. De hecho, como ustedes habrán visto en el texto, Agamben empieza a hablar de ley marcial, del estado de emergencia, ¿sí? Y yo les traje a colación el fenómeno pensando en las sociedades contemporáneas a partir del año 2008, ¿sí? 2001, 2008. 2001, Agamben comienza a pensar la cuestión de la excepcionalidad, muy ligada en el plano de la defensa y en el plano de las cuestiones de los asuntos militares, ¿sí?, a la política que llevan los Estados Unidos adelante como la guerra contra el terrorismo. Eso sería el contexto en el cual nosotros comenzamos a pensar estado de excepción como un fenómeno contemporáneo para la defensa nacional. El segundo eje que me parece importante rescatar a partir del comienzo del siglo XXI es la noción de crisis. Para eso trabajamos con un texto de Bauman y Bordoni. Bauman, pensador de origen polaco, que vivió en Gran Bretaña, ya fallecido, y Carlo Bordoni, sociólogo, que actualmente vive y reside en Italia y es profesor en la Universidad de Pisa. ¿Por qué el interés de trabajar sobre la noción de crisis? Bauman comienza a decir que a partir del 2008, ¿sí?, se instala una serie de elementos, ¿sí?, que hacen pensar que la crisis es un rasgo distintivo del periodo contemporáneo del capitalismo. En ese, perdón, en esa comprensión, ¿sí?, de la crisis como un rasgo distintivo del capitalismo contemporáneo, hay una serie de elementos, ¿sí?, que comienzan a tallar para comprender la defensa nacional, que yo les invito a pensar. Hoy vamos a desarrollarlos un poco, van a tenerlo en los textos y creo que es de interés. El primer disparador que señalan los autores es la crisis del 2008. Crisis del 2008 que pone en tela de juicio la forma en la cual se ha desarrollado
el capitalismo financiero contemporáneo en los últimos años y que abre la puerta a un estado de crisis, ¿sí? Lo que va a decir Bauman y Bordoni es que la crisis se vuelve constitutiva del fenómeno social en la actualidad. Esa crisis se prolonga y es una crisis que ya no forma parte de un momento determinado en el cual sucede la crisis, digo como evento, ¿sí? Si uno lo piensa como situación, como evento puntual, que es la noción misma de crisis, que está muy asociada a una cuestión más pensando desde el punto de vista médico. El origen de crisis es una cuestión médica. Les dejé una conferencia muy interesante de Fassin, que es un sociólogo también francés, la clase de apertura en el Collège de France, que me parece también que les va a ser de suma utilidad. Emiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y hoy, bueno, vamos a ver algunas de estas cuestiones, crisis y excepción, y vamos a ligarlo ya a fenómenos contemporáneos, no solo de la defensa, sino a la cuestión, digamos, más del devenir del arte de la guerra, un poco para darle un cierre a esta unidad número 3 y pensar defensa nacional. Decía yo, la crisis se vuelve un fenómeno co-constitutivo de la experiencia política contemporánea, de la experiencia de las sociedades contemporáneas, y eso no sin problemas, porque, y acá comenzamos a transitar un terreno un tanto complejo, en el cual la noción de crisis, si ustedes hacen un poco de memoria y comenzamos a traer lecturas desde la primera unidad, como la de lectura de Schmitt, la crisis es un periodo, decía Agamben, ¿no? El estado de excepción. La crisis habla del estado de excepción. La crisis abre un periodo en el cual hay cierta suspensión de derechos, ¿sí? Que están asociados a la idea esta de estado de excepción, a la idea de ley marcial, a la idea de estado de sitio, como un momento contemplado en el derecho positivo en el cual se suspenden ciertas libertades individuales. Eso como contexto situacional, ¿sí? Es el común denominador del despliegue del instrumento militar. ¿Sí? Cuando el instrumento militar se empeña para una situación bélica, hay asociado allí una crisis, hay asociado allí un estado de excepción. Y esto es muy importante retenerlo y ahora vamos a ver por qué. Yo decía, la crisis como fenómeno co-constitutivo de la experiencia del ser político y de la experiencia social contemporánea hace que ciertos parámetros asociados a la estabilidad y al estado de bienestar y a una cuestión de previsión de la situación contemporánea, nosotros podamos entenderla como... un segundito, ¿me cerran? Sí. Gracias. Tengo un hijo que se compró una batería. O yo tuve la mala idea de comprar una batería a mi hijo, que es otra cosa. Yo no le puedo echar la culpa. Bueno. Grave error ese. ¿Cómo? Es un grave error. Grave error, gravísimo error. Pero bueno, volvamos. Decía la crisis como una suspensión temporaria de ciertas cualidades que tiene, ¿cómo estás, Manuel? Que tiene la sociedad contemporánea y que para nosotros es importante retenerlo, les decía, para comenzar a pensar ciertos fenómenos que también comienzan a estar presentes a partir del 2001. Hay un cambio societal que de manera directa, ¿sí? Quiero decir, transforma a la forma que podemos comprender la defensa nacional y a la forma que podemos comprender ciertas cuestiones asociadas al fenómeno bélico y al arte de la guerra. Esta noción de crisis, y ahora lo saco un poco de los textos y voy a otro fenómeno. El otro día, trabajando algunos textos, que son los textos que quiero comenzar a trabajar en la próxima vez que dé la materia, estaba indagando sobre 3 elementos contemporáneos que son la noción de zona gris, la noción de guerra híbrida y la noción de lo que actualmente se denominan las amenazas no cinéticas. Los 3 fenómenos, ¿sí? Zona gris,
guerra híbrida y amenazas no cinéticas están asociadas al desarrollo de un conflicto bélico que no se presenta en los términos clásicos de los conflictos bélicos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los autores señalan que la idea de la guerra híbrida es el desarrollo de un conflicto bélico en el umbral del conflicto bélico clásico. Siempre se está en el umbral, nunca se traspasa el umbral a un conflicto bélico de índole clásica. Y esto es muy importante porque allí comienzan a desarrollarse acciones, ¿sí? En esto que se denomina zona gris, entendiendo por zona gris o a los efectos acá de lo que a lo que les voy a proponer, comprender la zona gris como ese teatro de operaciones de esta guerra híbrida en el cual se desarrollan, se despliegan estas amenazas no cinéticas para las cuales hay que reformular no solamente ciertas funciones y capacidades de las Fuerzas Armadas, sino también, y me parece interesante para pensarlo, ¿sí? Que comienzan a ser asociadas a la noción de crisis, ¿sí? Porque comienzan a establecer ciertos parámetros en los cuales nosotros no podemos hablar de una vida en términos normales, sino que lo que tenemos allí desplegado son la ruptura, ¿sí? En los términos clásicos, de lo que sería la noción de paz. Porque si nosotros estamos pensando la noción de guerra híbrida como una noción disruptiva en términos de pensar el conflicto bélico tradicional, nosotros también tenemos que pensar cuál es la noción de paz asociada a esa noción de guerra híbrida que nosotros estamos trabajando. Ello también va relacionado o va de la mano, si ustedes quieren, con la transformación de los actores que están involucrados. No solamente en los términos clásicos de decir, bueno, son actores no convencionales. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una transformación en términos conceptuales y filosóficos de lo que se denomina, cómo se puede interpretar a quién defiende, cómo se puede interpretar a quién ataca, en términos más del derecho, en términos más de la filosofía política. Estos elementos, por supuesto, no es casual que aparezcan en un contexto en el cual, como estos autores señalan, en términos societales, la cuestión de la excepción, la cuestión de la crisis, se vuelven formas de comprender el fenómeno político contemporáneo. ¿Se entiende? Hay una interrelación a indagar, en todo caso, allí entre estas transformaciones que están y se dan en el mismo periodo de tiempo. El problema justo de la Ángel, zona sí. gris es lo de la atribución. Y entonces el problema jurídico no se puede resolver. Exactamente, eso es otro punto muy importante, gracias Ángel. Justamente sobre este tema hice el trabajo final en planificación, analizando la DPDN y el tema de la zona gris y las nuevas amenazas. Exacto. Allí, Ángel, hay un punto muy interesante que en la bibliografía anglosajona se está denominando el dilema del defensor. El dilema del defensor está asociado a esta situación en la cual, ante la falta de capacidad de identificar o de atribuir claramente un acto bélico a una potencia extranjera, ¿sí? El defensor se encuentra ante un dilema en el cual la atribución del acto violento en contra de la soberanía estatal lo transforma de defensor en posible agresor. Digo, allí se trastocan, ustedes están viendo, digo, esto que señalaba Ángel, la verdad que es muy interesante porque hay una transformación no solamente de la posición de los actores, sino de la forma en la cual se genera el conjunto del fenómeno. ¿Sí? Insisto, esto no puede ser pensado de manera aislada, sin comprender el contexto en el cual estamos hablando de que las crisis se prolongan y los estados de excepción devienen la forma en la cual se comprende, ¿sí?, el desarrollo de la institucionalidad contemporánea. Hasta aquí, digamos, un paneo muy general. Yo no sé si puedo seguir desarrollando sobre la unidad número 3, si les interesa, y si no, vamos ya a no sé si quieren hacer hoy un cierre general o eso si los envío también por video, para no tomar, pues ya llevamos 25 minutos, estamos bien.
¿Qué prefieren? ¿Seguimos sobre estos contenidos o vamos? Seguimos, entonces. Bueno. Aquí estos elementos que les estoy señalando, ¿sí? Inducen o fortalecen el fenómeno de crisis, ¿sí? Que se retroalimenta de manera constante. Este fenómeno de crisis, y ustedes lo van a ver, y por eso les dejé los dos videos, video entrevista a Carlo Bordoni, están muy asociados a un concepto que desarrolla Bauman y que Bordoni pone en juego, ¿sí? Y él desarrolla un concepto posterior. El concepto de Bauman es el concepto de la sociedad líquida. El concepto de Bordoni es la emergencia de lo post-social. Vamos a detenernos aquí sobre esos dos conceptos. La sociedad líquida, eso ahí les recomiendo la entrevista radial. Ustedes siempre utilicen los subtítulos automáticos de YouTube. Las entrevistas los textos están en diferentes idiomas, subtitulan, y yo diría que en un 80-90% se comprende la mayoría de las piezas audiovisuales. ¿Qué es la sociedad líquida? Lo que dice Bauman es, a partir de el denominado fin de la historia con Fukuyama, la década del 90 y el comienzo del siglo XXI, aquellos pilares sólidos sobre los cuales se asentaban la experiencia democrática o la experiencia societal, estatal, ¿sí? En los términos que triunfan, diría Fukuyama, a partir de 1990, comienzan a hacerse líquidos, se comienzan a derretir, comienzan a desaparecer. No son más esas bases pétreas sobre las cuales se asientan las democracias capitalistas occidentales, noratlantistas, si uno quisiera denominarlas de alguna manera. Esa es la sociedad líquida. Esa sociedad líquida, ¿sí? Lo que hace es atentar contra los pilares mismos sobre los cuales se entiende que se constituye la experiencia del estado de bienestar, los pilares mismos sobre los cuales se entiende que se constituye el ejercicio de las libertades democráticas, y por ende comienzan, dice Bordoni, tratando de continuar el trabajo de Bauman después de su muerte, dice, comenzamos a vivir un fenómeno post-social. ¿Qué quiere decir Bordoni con esto? Bordoni lo que dice es la destrucción de la licuefacción de esos pilares sólidos sobre los cuales se asientan las democracias capitalistas occidentales, no da lugar, en principio y hasta ahora, a un nuevo tipo de organización societal. Por el contrario, lo que comienza a gestarse es una desintegración del etos social, ¿sí? Que no va directamente asociado a la experiencia de una nueva forma societal. Esto, en otras, ha sido caracterizado por diversos pensadores. Hay pensadores que entienden que forma parte de una decadencia moral de las sociedades postindustriales. Hay autores que dicen que es la emergencia de un conjunto de demandas sociales no visibilizadas por la forma clásica que tenía la organización de las democracias occidentales, pero en todo caso lo que todos los autores están de acuerdo en señalar es que hay una transformación del fenómeno social. Y aquí sí, si ustedes me permiten, comenzamos a ligar los contenidos de la tercera unidad con la segunda y la primera unidad. Esta forma de entender el fenómeno social, esta transformación de, podríamos decir en términos estructuralistas latinoamericanos, como vimos en la segunda unidad, de la regulación de la cuestión social, la regulación del problema social, comienza a tener y comienza a demandar nuevas formas de respuesta, puesto que aquella sociedad sobre pilares pétreos comienza a licuefaccionarse, me cuesta la palabra, y da lugar a nuevas experiencias. Experiencias que no obligatoriamente deben responder a los mismos cánones que las sociedades occidentales, y allí comenzamos a indagar, y es la invitación de la propuesta de la materia,
a pensar otra forma de la estatalidad, como vimos en la unidad número 2, ¿sí? Frente a estos problemas, a esto que en el pensamiento europeo se puede señalar como el fenómeno post-social. ¿De qué manera se articula el pensamiento en América Latina, por ejemplo? ¿Cuáles son los fenómenos estatales y de qué manera digieren esos fenómenos estatales latinoamericanos las demandas sociales? Y allí aparecen identidades políticas diferentes. Y estas son preguntas abiertas que yo los invito a reflexionar y en todo caso a guardar, ¿sí? En el tintero es de qué manera esto también transforma el fenómeno de la defensa nacional en sociedades como las nuestras. Esto por un lado. El segundo punto, y ya comenzando a indagar sobre los contenidos de la primera unidad, nosotros vimos que el sustrato específico de la política es el sustrato del conflicto. De un conflicto que se articula en un antagonismo que es irreductible entre un amigo y un enemigo. Esa dimensión del sustrato conflictivo, agonal, diría Freud, de la política, sí tiene una dimensión que nosotros tenemos que comenzar a indagar, que es de qué manera se resuelve ese conflicto agonal. Allí donde la propuesta nosotros vimos y hicimos la advertencia oportunamente con Carl Schmitt, la forma de entender Carl Schmitt, el conflicto es siempre externo, siempre afuera, siempre el otro, siempre otra entidad estatal, ¿sí? Siempre otra nación, y de allí se desprenden ciertos conflictos en términos del desarrollo posterior del pensamiento que llevan a posiciones totalitarias. Por el contrario, Freud reconoce la idea del conflicto como intrínseca a lo social y en todo caso habrá mecanismos sociales que permiten digerir, si uno quiere, tómese la metáfora entre comillas, digerir el conflicto social. ¿De qué manera podríamos decir hasta la década del 90 y el 2000 de manera casi uniformemente se digiere el conflicto social en el espacio atlántico, si nosotros quisiéramos decir esa civilización atlántica, a través del mecanismo de la democracia, de las repúblicas democráticas liberales? El mecanismo del voto, el mecanismo de la representación, como ese mecanismo para dirimir los conflictos sociales y dar respuesta a las dificultades que allí se establecen. ¿Eso quiere decir obturar el conflicto y hacerlo desaparecer? No, de ninguna manera. Y allí está un poco la quimera del sueño tecnocrático de decir el conflicto desaparece por una solución técnica. No, allí tenemos a los pensadores que dicen el conflicto no desaparece, es inherente a la política. Pero un poco la idea es llamar la atención y comenzar a pensar desde esta unidad número 3 sobre la emergencia de este contexto de crisis, la emergencia de este estado de excepción, que al surgir y al instalarse como fenómeno corriente en las sociedades contemporáneas, socava esos mismos elementos que yo acabo de mencionar, como los reguladores del conflicto en las democracias liberales occidentales. Y esto es muy importante porque allí radica el principio de comprensión de lo que Bordoni denomina lo post-social. Eso que es social y que reposa en los pilares pétreos que señala Bauman, al convertirse en algo post-social, lo que señala es una destrucción del tejido. Pero al mismo tiempo, y esto es interesante comenzar a pensarlo aquí desde el ámbito de la defensa nacional, comienzan a surgir ciertos elementos, ¿sí? Y que yo vuelvo a insistir sobre esta noción y esto que señalaba Ángel, comienzan a trastocarse ciertas identidades que antes eran claras. ¿Sí? Lo que decía Ángel recién que decíamos la dificultad de atribución, ¿sí? Esto que señala la bibliografía anglosajona como el dilema del defensor, ¿sí? Tomar una posición que en algún momento determinado puede generar un problema en términos de a quién se le atribuye un acto bélico,
Y una cuestión que esto sí está señalado últimamente y sobre todo en documentos oficiales, en varios encuentros que hubo de lo que sería la jefatura de doctrina del Ejército de los Estados Unidos, respecto de que esta guerra híbrida o el desarrollo de los conflictos en contemporáneos, al ubicarse de manera constante en el umbral de violencia del conflicto bélico, ¿sí? Y no llegar a ese conflicto bélico, trastoca, y esto es lo más importante, trastoca la idea misma de paz, que es otro de los pilares sobre los cuales se consolida la idea de la regulación social. La regulación social de la regulación del conflicto social y la vida en sociedad solo se da en paz. Si el conflicto en zona gris, la guerra híbrida, este desarrollo de actividades no atribuibles, siempre en un umbral de violencia tolerable, y que es, por su característica misma, multidominio, comienza a haber elementos, ¿sí?, que dificultan la comprensión de la paz social en los términos clásicos, digamos, del siglo XX, que nosotros teníamos y podíamos atribuir. Este punto es muy importante, porque allí es donde nosotros podemos decir, y hay autores, por ejemplo, en Estados Unidos, que a raíz del análisis de la guerra híbrida y a raíz del análisis de lo que en los Estados Unidos se denomina estrategia de zona gris, de lo que hablan terminan diciendo, bueno, todo es militar. Esta cuestión de que todo es militar, ¿sí?, que otros autores relativizan, no digo que toda la literatura lo señale del mismo modo, es importante guardarlo en mente, porque como vimos al comienzo de la unidad número 3, la noción del estado de excepción está íntimamente ligada a la utilización de la violencia en términos militares, ¿sí?, a la suspensión de libertades individuales, ¿sí? Hay allí un fenómeno que devuelve a la sociedad un estado en el cual aquello que se supone es la base filosófica de manutención de la paz se ve trastocada. Pero aún peor, lo que señalan varios autores es eso mismo que comienza a trastocarse, comienza a generar un problema, y esto lo están señalando ya varios autores en estudios militares, comienza a señalar un problema en los términos, esta cuestión de la atribución que decía antes, en los términos en los cuales cómo me identifico o cómo me separo identitariamente de quién es mi agresor. Porque al agresor yo le atribuyo una serie de cualidades que tienen que ver, por ejemplo, con no respeto de las libertades democráticas, con un no respeto del ejercicio irrestricto de los principios políticos que sostienen la representación partidaria, todos esos elementos, ¿sí?, que la literatura anglosajona identifica en las democracias liberales, los regímenes híbridos que llaman, como se denomina en los Estados Unidos, a varias repúblicas en América Latina, entre ellas, por ejemplo, Argentina, ¿sí?, u otras, y los regímenes autoritarios. El abandono de esos pilares, fruto de la utilización de la estrategia de guerra híbrida y el desarrollo de un teatro de operaciones en zona gris, con la utilización de medios no cinéticos, podríamos decir esa tríada, ¿sí?, socava los pilares mismos sobre los cuales se entiende. Hay una diferenciación entre las democracias occidentales y lo que se denominan los regímenes híbridos. Y allí hay un problema. Hay un problema para pensar la defensa nacional y hay un problema para pensar la representación política por fuera de los cánones clásicos en los cuales se autoidentifican, se autoperciben, podríamos decir, en términos ya contemporáneos, las democracias occidentales como tales. Estos elementos están a flor de piel, están presentes y hoy en día son tema de debate para pensar la defensa nacional. Son tema de debate para pensar el conflicto bélico y son tema de debate para pensar la forma en la cual
se piensa y se utiliza y se empeña el instrumento militar. Bueno, hasta aquí ya vamos ya 40 minutos sobre unidad número 3. Hemos tocado algunas cosas de la unidad número 1, unidad número 2. No sé si tienen consultas sobre estos contenidos. Federico, sí. No, no, en realidad me parece interesante este debate en el marco de la primera parte de la exposición, en esta cuestión del cambio del fenómeno social y en la administración de una sociedad que vive en crisis, digamos, la crisis no como algo excepcional, sino como una continuidad y como un rasgo de época, en el cual la condición de continuidad, o en todo caso el rasgo común de las sociedades occidentales, tiene que ver eh, con una crisis constante, con esta administración de la crisis en términos, bueno, como señalaban los autores. Eh, en relación a eso, me llama un poco la atención esta cuestión de que la administración, el Estado Nacional o el Estado como se pensaba con sus instituciones moldeadas, si se quiere, más fuertemente en el siglo XX, ya no pueden dar una respuesta en el marco del cambio de la sociedad, porque la sociedad cambió y las estructuras estatales conservan todavía sus propias dinámicas organizacionales, moldeadas en un siglo completamente diferente y con una sociedad completamente distinta. En ese marco, eh, lo que señalabas también que me parece interesante de guerras híbridas, zonas grises, amenazas no cinéticas, enfrentan a un instrumento militar y a un Estado con todo su plexo normativo que es incapaz de enfrentarse a eso, o al menos en la Argentina, ¿no? Este AM, esta definición de AM tan constituida y tan explícita, se hace incapaz de enfrentar amenazas no cinéticas o en el ambiente ciber o cuestiones más híbridas donde no son actores estatales. Y esto que vos decías es muy interesante, donde el que se defiende empieza a ser el agresor, ¿no? En todo caso, eh, igual llama la atención, y con esto termino, nada más, llama la atención que este es un fenómeno que se viene arrastrando en los últimos años, o en las últimas 2 o 3 décadas, desde los 90, digamos, y sin embargo, la región, América Latina, sigue siendo igualmente, atravesando todos estos fenómenos, sigue siendo una zona, si se quiere, de paz, o donde no existen estas intervenciones, ¿no? Digo, el Estado no puede controlar un fenómeno social cambiante, aparecen nuevas amenazas que no son las que pensó el legislador en los 80, pero sin embargo, nosotros tenemos una región pacífica, si se quiere. Porque al menos el Estado, por ejemplo, eh, da cierto marco de respuesta. Igual es interesante para pensar centralmente un cambio en nuestra legislación. ¿Qué hacemos con una amenaza cibernética de China donde nos deje 4 días sin luz? Bueno, ¿quién responde? ¿Es el Estado, no es el Estado? ¿Es un servidor que está en San Pablo? ¿No? Entonces, que bueno, es Brasil, es China, ¿quién es? Me parece interesante para pensarlo en términos legislativos también. Sí, sí, es que esto ha disparado, gracias por tu reflexión, Federico, esto ha disparado en varias dimensiones, digamos, el cambio tiene como su correlato en varias dimensiones del pensamiento. Lo que vos señalabas, muy justo, eh, podría pensarse, por ejemplo, hoy en día, si uno ve las últimas publicaciones que salen en particular del ejército de los Estados Unidos. Y lo que ellos están diciendo es, bueno, ¿de qué manera se reformula los procesos en los cuales se piensa el adiestramiento, el alistamiento de la fuerza, del ejército norteamericano frente a este contexto? ¿Sí? Hay 3 pilares, yo recuerdo, ahora no los tengo impresos acá a mano, pero había 3 elementos sobre los cuales, digamos, anclan el discurso diciendo, bueno, nosotros después de la guerra del Golfo consideramos que teníamos el mejor ejército del mundo por tres componentes. El escenario de guerra híbrida, el desarrollo de zona gris y la emergencia de amenazas no cinéticas hacen justo
preguntarse si aún hoy en día la capacidad de maniobra que tenía el ejército de los Estados Unidos en el marco de la Guerra del Golfo le garantiza su primacía como ejército a nivel mundial. Digo, esto ya está en los documentos oficiales de los Estados Unidos y me parece que es dable pensarlo porque va acompañado de lo que vos señalabas, Federico, y porque tal vez el desarrollo de capacidades hoy ya no tenga que ver con un despliegue, digamos, en los términos clásicos de un instrumento militar. Digo, son cuestiones para pensar, ¿no? En todo Bueno, pero caso, Estados Unidos tiene su doctrina de ciberseguridad que todo ataque cibernético se responde con un ataque cinético. sí, pero el debate excede lo cibernético, Ángel. Es justamente allí donde comienzan a aparecer otros fenómenos. Cualquier amenaza que ellos reciben, cualquier amenaza que ellos reciben, directamente responden con ataque cinético. Lo mismo hace Israel, lo mismo hace Gran Bretaña. Y ya Sí, lo pero tienen establecido en su doctrina. la cuestión, sí, pero el debate, eso sí está claro cuando uno puede atribuir claramente la acción. Ahora, en términos del derecho internacional, ¿sí? Vos pensás que una atribución mal realizada o sin los suficientes fundamentos podría ser tomado como el origen de una acción bélica por parte del actor que agrede. Esta cuestión del dilema del defensor. Digo, no estoy diciendo que eso no sea así. Lo que digo es, los norteamericanos hoy están pensando de qué manera todo esto, ¿sí? También necesita de un cambio normativo porque al mismo tiempo, al desarrollar acciones de zona gris o al desarrollar... Claro, pero ahora los países grandes, poder Sí, militar para hacerlo. Si nosotros lo hiciéramos, sería un escándalo internacional. pero lo que ellos están pensando es, si yo desarrollo esas acciones, ¿sí? Eh, l- ¿Cuánto de esas acciones va en contra del propio plexo normativo de las democracias eh, occidentales? ¿Se entiende? Allí hay otro dilema más. ¿Se comprende eso? Porque ahí hay un problema. ¿Qué medidas se toman que sean en el respeto de la Constitución contra ese tipo de amenazas a las cuales además yo no le puedo atribuir, eh, no le puedo atribuir origen? Ahí está el problema. Por supuesto que si yo encuentro una amenaza cibernética o una amenaza ciber, lo puedo atribuir correctamente, voy y le encajo el bombazo, digo, o sea, en términos, lo estoy diciendo en términos criollos, ¿no? Digo, se realiza el ataque cinético, como dice la doctrina. Eso sí. Ahora, el problema surge en el otro nivel, en el nivel en el cual la zona gris permanece completamente gris y en el nivel en el cual el umbral, porque esto es lo que señala la literatura norteamericana en los últimos 3 años, particularmente después, no, un poco menos, desde que salió la última, eh, el último documento de seguridad nacional de los Estados Unidos, que creo que es del año 22, ¿no? Del año pasado, el último documento oficial de los Estados Unidos de seguridad nacional. En ese documento, yo los invito a leerlo, ese documento, ¿sí? O lo subo a la plataforma, si no lo tienen a mano, yo después se los subo al Moodle para que lo tengan. Allí, digamos, comienzan a hablar de la cuestión del umbral de violencia, el umbral bélico. Ese punto del umbral bélico es un punto muy importante porque reformula la idea de capacidad militar, reformula la idea de amenaza y reformula la idea, justamente en esto que señalaba Ángel, del dilema del defensor, ¿sí? De quién atribuye, a quién se le atribuye el acto bélico y de qué manera se responde para poder dar cuenta, y dando cuenta, perdón, de los principios básicos de convivencia social democrático de las sociedades occidentales. Esto hoy en día es un problema en términos de doctrina en los Estados Unidos. Digo, no vamos a encontrar una solución acá. La idea es que ustedes se lleven disparadores de problemáticas que hoy son contemporáneas de la defensa nacional. ¿Sí? No sé si ahí... La cuestión cibernética es una de las dimensiones.
pero hay otras más en la zona gris. Las operaciones de información, yo sé que hubo hace muy poquito una actividad en el edificio Libertador sobre la cuestión de operaciones de información. Digo, hay los COSACO, como se conocen en Argentina. Digo, hay una serie de fenómenos a los cuales nosotros tenemos que prestar atención que transforman esto de la guerra híbrida y lo que es el teatro de operaciones de zona gris, que se desarrolla en el multidominio. No sé si hay algún comentario. No, no hay ningún comentario. Sé que quieren que diga cómo es el final y irse. Bueno, hago un breve cierre. Vamos a hilvanar un poco las tres unidades. Y para que ustedes, digamos, se lleven aquí como algunos elementos disparadores para el trabajo final. Y vamos a bajar a tierra el trabajo final. En primer lugar, les decía, nosotros las tres unidades tienen que ver con, primero, nosotros trabajamos sobre los principios políticos de la defensa nacional, el principio político, ¿sí? Para entender la política y para entender en qué punto la política está asociada a la cuestión, gracias, a la cuestión de la defensa. Me parecía interesante, y por eso les di los textos que componen la primera unidad, trabajar sobre la noción del conflicto como noción vertebral, como aquella dimensión intrínseca a la política. Entonces, por eso trabajamos con Schmitt y por eso trabajamos con Freud. Y ahí les di dos autores, porque Schmitt presenta el problema de que la posición schmittiana está pensada en términos del jurista, ¿sí? Que piensa el Estado, mientras que es del abogado. La posición schmittiana es del abogado constitucionalista. La posición de Freud es del sociólogo, que piensa el conflicto como intrínseco a la sociedad, y desde ese punto de vista a nosotros nos interesa mucho más, porque nos permite comenzar a pensar, a comprender, disculpen, de qué manera se regula el conflicto en las sociedades contemporáneas. Esos dos autores evidentemente hablan de algo que es un fenómeno que es el Estado. Y ese Estado, nosotros yo los invito a que piensen el Estado, ¿sí? Como un Estado múltiple, no solamente el Estado en los términos que entiende la literatura de los países centrales, sino pensar el Estado desde nuestro lugar y en todo caso pensar qué fenómenos del Estado son los que nos permiten entender esta institucionalidad que es nuestra. Entonces allí vimos, yo les traje a colación fenómenos de otros países para entender también que no hay una cuestión de excepcionalidad en el caso estatal latinoamericano, sino que hay diversidad a nivel internacional y que el Estado en América Latina presenta ciertas características del proceso político que, por ejemplo, nosotros podemos pensar para poder entender por qué se da en América Latina un cardenismo en México, un varguismo en Brasil y un peronismo en Argentina o un Haya de la Torre en Perú. Y eso es una característica distintiva de las sociedades latinoamericanas, moldea a los estados y al mismo tiempo pervive a lo largo del tiempo. Esto que denomina la literatura contemporánea en los Estados Unidos los regímenes híbridos, que para mí, mi humilde posición personal, es aún falta de comprensión de fenómenos de otras latitudes. Y en la tercera unidad complejizamos aún un poquito más el asunto para pensar la defensa nacional con estas dos tendencias que señalan varios pensadores contemporáneos, que son la noción de crisis y la noción de estado de excepción, como dos ideas que a partir del año 2001 fuertemente y 2010, luego con 2008 con la crisis económica, ¿sí? Comienzan a transitar el conjunto de las sociedades en las cuales nosotros nos insertamos, el ámbito geográfico en el cual se inserta la República Argentina. Allí
tenemos desafíos, y desafíos que, insisto, y por eso yo todo el tiempo traje a colación diferentes fenómenos. Ustedes recordarán, pensamos la cuestión del conflicto a nivel internacional en la unidad número 1, pensamos estas transformaciones de los estados no centrales, la cuestión de las privatizaciones, la privatización del ejercicio de la violencia militar, y en esta unidad número 3 pensamos la crisis y pensamos el estado de excepción asociados a estos fenómenos de transformación del conflicto bélico. Digo, allí tienen unos elementos, es la propuesta pedagógica, de ellos tomen aquellos que les sirvan. La idea es que ustedes tengan elementos discursivos y argumentativos para después dar a conocer su punto de vista. Con esto cierro la propuesta de la materia y si les parece hacemos 5 minutitos para ver el trabajo final, despejar dudas e inquietudes sobre lo que van a tener que hacer. Sobre la materia, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Buenísimo. Bueno, trabajo final. He reducido, para felicidad de ustedes, he reducido la demanda de 2.000 a 3.000 a 1.500 a 2.500 palabras. Que tienen un mes y 32 días para hacerlo. Se entrega en plataforma, es un Word. Lo que tienen que tomar ustedes es alguna temática que les parezca de interés, que guarde relación con las unidades, les pido eso sí, y ustedes argumenten. Yo lo que les recomiendo, hay una cosa muy importante, lo que les pido es que por favor no copien y por favor no se vean tentados de usar el chat GPT porque me doy cuenta. Digo, entonces, redacten ustedes, ¿sí? El ejercicio es de redacción y el ejercicio es de argumentación. Tomen alguno de los fenómenos que nosotros trabajamos, digo, por eso fuimos de la cuestión teórica a la cuestión práctica, todo, vieron que fuimos y vinimos en todas las unidades. ¿Sí? Allí tienen elementos para ir pensando, ¿sí? Puede ser privatización de la capacidad militar, grupos paramilitares, ejercicio de la violencia por grupos paramilitares, y lo asocian con los estados, no sé, hay múltiples dimensiones, yo no los quiero ahí condicionar, ustedes tomen el que les parece, yo voy a dejar un foro abierto, si ustedes quieren, de acá a la semana que viene, mandan un mensaje, Gonzalo, mirá, tengo idea de desarrollar tal temática, lo vemos, yo los oriento, le digo, bueno, sí, mirá, agarrarlo por acá, podés pensar Estado, agarrarlo por acá, podés pensar la crisis, agarrarlo por acá, podés pensar la conflictividad política, y sobre la base de eso lo desarrollo. ¿Alguna duda, Por consulta? ejemplo, mercenarios y ejércitos privados. ¿Podría ser un tema? Asociado, Ángel, a cuestión de Estado, digo, porque a mí lo interesante de Exacto, sí, esto, sí. exacto, si está asociado a eso, sí. No es solamente asociar el fenómeno del ejército privado, sino asociar lo que significa en términos de la defensa nacional. Porque como bien señalaba Emiliano el día que discutimos la cuestión de los ejércitos privados, digamos, lo interesante es pensar qué subyace al fenómeno del ejército privado. La idea esta de privatización del poder militar. ¿Se puede dar en Argentina? Dudo que se dé en Argentina, ¿no? Por cultura institucional, por situación social, digo, es un contexto diferente. Sin embargo, ¿puede darse en algún estado de la región? No sé. En todo caso, lo interesante es pensar qué subyace al fenómeno en otros lugares. Hay fenómeno de privatización de poder militar. Bueno, ¿qué tipo de estado hay ahí? No el original, no el que origina el poder militar privado, sino el que lo utiliza. ¿Se entiende? Digo, a ver, los estados en África utilizan ejércitos de mercenarios. Bueno, ¿qué características tienen? ¿Por qué se da el uso del ejército mercenario en esos lugares? Bueno, por estas características. ¿Qué guarda esta cuestión que vos señalaste, Ángel? Uso de mercenarios y la cuestión de la atribución del acto militar. ¿A quién le atribuye el acto militar del ejército mercenario? Bueno, hay situaciones en las cuales es clara, pero hay situaciones en las cuales no es clara. ¿Obran siempre por cuenta y orden de un Estado-nación? No lo sé. En todo caso, digamos, uno puede atribuir, pero tiene que tener los elementos para atribuirlo. Digo, todas estas cuestiones son dables, Ángel,
indagarlas en el marco de un trabajo como el que vos señalas. Gonzalo, discúlpame. Sí. ¿Me podrías repetir la fecha, así la puedo agendar, de Está en la entrega? plataforma, Ah, Federico, si entras en la plataforma el espacio de entrega, y esto también es muy importante, se los digo, tienen un espacio de entrega y ahí tienen que subir el archivo. No recibo trabajos por correo electrónico y esto no es una cuestión, no es un capricho, es una cuestión de que nosotros nos queda traza en la universidad el proceso de formación. Ustedes, el archivo solamente se manda por plataforma. ¿Eh? Así que eso, no sé si tienen alguna duda más. Va a estar abierto el espacio del foro. Ustedes, si tienen alguna consulta, ven el espacio del foro, me dicen, "Bueno, no entiendo tal cosa", o me parece que, como dijo Ángel recién, y ahí sobre el tema intervenimos. Esto ahí quedó abierto ahí a sus consultas. Bueno, si no hay más intervenciones, corto la grabación.